Estás escuchando Not So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro episodio de Not So Professional Girl. Este es el episodio 11 y estoy muy feliz de mi invitado de hoy. En este episodio voy a entrevistar a Alfredo. Actualmente él tiene su propio negocio, sin embargo no vamos a hablar hoy de su negocio en sí, sino vamos a hablar, como ya lo vieron por el título, del cambio de carrera. Él tiene una historia muy interesante de pasar de estudiar una ingeniería, de trabajar en esa ingeniería y después de cambiar a tener su propio negocio y tener otros negocios. Entonces creo que su perspectiva les va a ayudar mucho a entender qué es lo que significa este cambio de carrera, porque no es un cambio de carrera dentro de la universidad, como si hubieras cambiado ya estudiando, sino fue un cambio después de haber estudiado y de haber trabajado en cierta forma en una rama y cambiar a otra industria que es diferente a la que se estudió. Entonces, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Quiero preguntarte primero, ya lo mencioné un poco que estudiaste, no creo que no lo he mencionado, pero estudiaste ingeniería en aeronáutica y me gustaría entender por qué estudiaste esta ingeniería. Desde muy pequeño me gustaban mucho los aviones. Para ser exacto en el comentario que estoy haciendo, los helicópteros me gustaron mucho. Y siempre me había interesado en eso. Al ir creciendo, al ir estudiando, había la posibilidad de estudiar una ingeniería en aeronáutica. Y vaya, lo que hice fue inscribirme en la escuela, en el Instituto Politécnico Nacional, porque tenía que hacer mi rama en físico-matemática. Así que inicié en la vocacional número 10 para posterior irme a lo que es la carrera de ingeniero en aeronáutica en la ESIME, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Pero bueno, respondiendo la pregunta, es porque me gusta mucho y aún me sigue gustando mucho los aviones, ¿no? Todo lo que es aviones en general. No, y esta parte muy padre porque el hecho de que desde chiquito tú ya supieras que eso era lo que te interesaba y que más grande incluso te recordara que pues al final de cuentas desde niño tenías como esa pasión hacia los aviones y hacia los helicópteros específicamente. Pero ya entrando un poco más de lleno, cuéntanos un poco de tu trabajo. En el momento que saliste de la ingeniería o un poquito antes, ya después de tu trabajo formal dentro de esa industria, ¿qué era lo que hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías dentro de ese empleo para luego ya pasar al cambio de carrera que tuviste? Entonces hay que primero entender qué es lo que hacías y ya después podemos hablar de el cambio de carrera. Bueno, sí, vamos a hablar del cambio de carrera porque fue algo fortuito, pero primero te voy a explicar qué era lo que hacía. Durante, se puede decir, los primeros meses después de haber terminado la carrera, Uh-huh. estuve trabajando en la Dirección General de Aeronáutica Civil, que esas son autoridades eh, estatales, las cuales yo estuve en un área que se llamaba escuelas, que era regular todo lo que los manuales para poder enseñar o poder capacitar. En este caso pues era desde la parte de mecánicos, pilotos, hasta en la parte de sobrecargos, ¿no? Hay ciertos manuales que deben de regirse de acuerdo a lo que rige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es a la que pertenece la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ahí estuve un rato, estuve 11 meses. Después se me dio la oportunidad de pasar a trabajar a una empresa de aviación privada. Ajá, y ahí ya fue diferente. Ahí sí ya entré en la parte de compras, que así es, aunque le llamaban en inglés parts, pero bueno, era compras, y era compras de partes de avión.
Posterior a eso, pues ya tuve la oportunidad de crecer. Me dieron en este caso era la gerencia, y ahí ya era parts manager, ya no era parts buyer, sino parts manager. Y bueno, fue muy interesante porque me tocó vivir una parte importante de mi vida de lo que era la logística, la logística de controlar lo que era un almacén y además estar a cargo de la parte de compras de las partes, de la necesidad de partes para las aeronaves o el grupo de aeronaves que se administraban en la empresa que yo estuve trabajando. Uh-huh. Al mismo tiempo de que yo terminé la carrera, de inmediato me fui a estudiar una maestría en administración. Eh, Esto fue bajo convencimiento propio, nadie me dijo, no tenía ni siquiera la más mínima idea de por qué estaba yo haciéndolo, pero consideré que era importante porque durante muchos años, estamos hablando los 3 de vocacional, más los 4 y medio de carrera, pues era meterse en toda la parte de física, de matemáticas, física, matemáticas, y creo que adolecía mucho de la parte de administración. Entonces, de ahí, sin saber de qué me iba a meter, de ahí me nació la idea de estudiar una maestría en administración. Eso me forjó y me ayudó mucho para a no tener miedo a estar explorando áreas diferentes que tuve que explorar, que tuve que vivir, que tuve que trabajar y tuve que entrarle mientras estuve trabajando en esta empresa, ¿no? Ya fueron 2 años y medio de maestría y bueno, se combinó lo que era mi ingeniería, se combinó lo que era mi maestría, se dieron muchas cosas. Y bueno, no es que haya yo tenido que cambiar de carrera, ¿no? No cambié de carrera, ni siquiera tampoco lo había pensado. Como lo dije al principio, fue algo fortuito. ¿Por qué? Porque me accidenté. Me accidenté cuando venía yo manejando hacia la Ciudad de México. Y al accidentarme, pues yo no tuve durante un buen rato la posibilidad de regresar a trabajar. Con esto te estoy diciendo, esto fue en 1996, cuando pues lo que había todavía era fax y telégrafo, no teníamos todavía tan sofisticado temas ya existía el internet, pero todavía no. Así es de que pues mi asistencia y mi presencia tenía que ser muy, muy, muy importante en esta empresa. Ahora, ya entraste un poquito más en explicar por qué hiciste el cambio de carrera, pero yo quería como también decir, a ver, tú tenías un interés en esta área, duraste varios meses o años incluso en el área de aeronáutica y trabajaste en 2 diferentes empresas. Y creo que el cambio de carrera, o sea, yo al considerarlo he visto que muchas personas no trabajan en lo que estudian tal cual, ¿no? O sea, a ti te apasionaba mucho el tema y al final de cuentas ahorita nos vas a contar un poquito más que fue un accidente el que provocó que hicieras un cambio de carrera, a lo mejor no una decisión tal cual enfocada porque no te gustara y todo lo demás, pero sí empezaste a, incluso antes del accidente, a empezar a buscar o estar explorando en otras áreas, ¿no? Que yo al menos considero que sí es importante que tú empieces a probar en otras áreas y en otras experiencias y a ti te sirvió la maestría en administración como para probar otras áreas, pero al final de cuentas no era como que en ese momento tu plan era cambio de carrera, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que la vida te fue llevando y ahorita nos vas a seguir contando el accidente a tomar esa decisión. Entonces, ya regresando después del accidente y que nos estabas contando que en ese momento solo había fax, ¿qué fue lo que provocó específicamente este cambio de carrera? Sin que fuera como a lo mejor pues tu decisión de que tú querías, sino que fue más por necesidad. En ambos trabajos prácticamente duré de 8 a 9 años en lo que es aeronáutica. Nunca me aburrió. Nunca estuve en contra de lo que yo trabajé.
Solo que me di cuenta que en ese tiempo estudiar una ingeniería en aeronáutica significaba prácticamente volverte un administrativo en empresas en cualquier empresa de aviación. Estemos hablando aviación ejecutiva o aviación comercial. Realmente la carrera que estudié era para hacer aviones. Vuelvo a lo mismo, el complemento que empecé a tener con la maestría y la carrera me dio esa chance de tener esas pues, fueran dos carreras definitivamente, ¿no? Y a no tener miedo a enfrentarme a algo nuevo. ¿Por qué lo digo? Porque en 4 años antes del accidente, que fue en 1996, a través de una amistad, me ofreció poner un negocio. Siempre también desde chiquillo tuve mi idea de ser comerciante, de tener la oportunidad de vender algo. Lo primero que me nació por mi carrera y todo es vender avioncitos. O sea, yo hacía aviones de madera, hacía aviones de plástico y los comercializaba, o sea, los vendía pues amigos y todo eso. Pero bueno, pues llega el momento en que ya estás trabajando, ya tienes un sueldo, ya te das cuenta que pues cuántos avioncitos tienes que hacer para poder llegar al sueldo que tienes en ese momento. Y bueno, pues no fue así. Ahí viene el famoso cambio de carrera, porque esta persona me dice, oye, ¿sabes qué? Yo me dedico a una rama que es cartón y me va muy bien. Por qué no te metes conmigo a formar algo? Primero fueron préstamos, primero fueron, oye, préstame, no sé, préstame 10,000 y yo te regreso tanto. Y después ya, oye, pues sí me interesa lo que haces, qué negocio es, ¿no? Y así me fui integrando poco a poco sin descuidar nunca la importancia y mi trabajo importante que era la parte de aviación. Y poco a poco, aprovechando los fines de semana, aprovechando los días de descanso, me fui involucrando más. Entonces fui aprendiendo más de esto del cartón, papel y cartón, empaque, pues. Y cada vez se fue dando más, cada vez se fue dando más. Y bueno, viene el accidente y ahí es cuando ya viene esa parte donde, como no tenía la oportunidad de regresar de manera rápida por los daños que tuve de cuello, de espalda, de tobillos y todo, pues en mis tiempos aproveché para prepararme más todavía en esto del cartón y decir, bueno, si este va a ser mi futuro, pues va, yo voy con todo. Y ahí es donde viene ese cambio, ¿no? Porque pues prácticamente el haber escogido esa otra parte, pues se convierte en una nueva carrera para mí, en un nuevo reto, ¿no? Sí, no, y está perfecto. Creo que aparte una de las cosas que tú estás diciendo es que desde niño empezaste a tener intereses en otras áreas y de la experiencia que yo he tenido, que a lo mejor no es mucha comparada con la tuya, me he dado cuenta que este tipo de conexiones y también de buscar nuevas áreas son súper importantes. Probablemente a lo mejor al principio no le dedicabas tanto tiempo sin descuidar tu trabajo formal, pero el hecho de que tú te abrieras a otras áreas y aprendizaje, a pesar de que a lo mejor tú iniciaste con una carrera que era diferente ahora de otra industria, el probar y el no cerrarte, y a lo mejor en ese momento no estabas esperando el accidente ni mucho menos, pero ya el hecho de que te hubieras abierto a tener una nueva experiencia te llevó que en el momento que lo necesitaste lo aplicaste, ¿no? Tanto también ya nos mencionaste como la parte de la maestría de administración, aplicaste todos esos conocimientos que se dieron y de ahí pues tú pudiste tener otra parte, otro ingreso a lo mejor, si lo vamos a decir así, ya que tú aprendiste y te llevaste a cabo, ¿no? Y también este tema de conocer personas, de probar nuevas cosas, pues es súper relevante. Y ya sobre este cambio, específicamente, ¿qué fue lo que más te enseñó? El haber cambiado de carrera, te llevó a otra, pues no a otro destino, pero te llevó a hacer un cambio de lo que tú estabas haciendo. Obviamente, como ya mencionaste, esta parte de salir de la zona de confort, de
que pues no es que estamos diciendo que sea fácil, pero pues te abrió otro mundo distinto al que tú ya tenías conocido. Entonces, ¿qué fue lo que más te enseñó a ti? Bueno, mira, voy a hacer una aclaración. Cuando viene el accidente, insisto, bueno, ya había comentado que yo pues ya tenía un sueldo, ya tenía una posición importante dentro de esa empresa, eh, eh, y vaya, no se trataba de dejar a esa empresa, pero vaya, el tiempo que me llevó de recuperación, de estar bien y todo esto, como ya lo dije ahorita, me dio la oportunidad de pues, aprovechar mi tiempo y prepararme cada vez más para esto, ¿no? Aparte de todo, prácticamente semanas antes de que, bueno, mi hijo nació en diciembre y yo me accidenté en noviembre, entonces, aparte de todo, ya me estaba convirtiendo en padre de familia, ¿no? Las responsabilidades crecen y bueno, de repente la necesidad imperiosa de tener éxito y de hacer las cosas bien, dediques a lo que te dediques, pues fue lo que me invadió, ¿no? Y dije, bueno, pues si ahora me toca estar en esto, sin saber que me iba a dedicar definitivamente a eso, pues vamos a, en los momentos libres que tenga, lo voy a aprovechar. Cuando ya estaba yo prácticamente recuperado para poder regresar a mi trabajo, ahí tomé la decisión de ya no regresar a mi trabajo. Me llamó mucho la atención el reto de tener un negocio, de aplicar muchos de mis conocimientos en ambas escuelas. Y bueno, pues te estoy hablando que en ese tiempo tenía yo 31 años y era un verdadero reto empezar a tener, a ser un emprendedor, que era una palabra Desconocida. desconocida para muchos en ese tiempo. No, y está bien, al final de cuentas creo que el hecho de tú haber, o sea, de lo que nos estás contando, no es como que tú lo hayas tomado, todo lo hayas planeado y que hayas dicho a los 30 y tantos años voy a cambiar y voy a tener mi propio negocio, o sea, las cosas se fueron dando porque pues Dios o el destino lo quiso así, ¿no? Y tú fuiste tomando las decisiones, pero pues si tú te llamó más la atención, mal hubiera sido, a lo mejor no te hubiera ido mal, ¿no? En la ingeniería. Y si hubiera seguido a lo mejor trabajando en la misma empresa y todo lo demás, hubiera sido otra historia, pero pues por algo te llamó la atención ser un emprendedor y algo que era difícil y también si tú ya estabas empezando a formar una familia, pues era complicado. Pero pues tú dejas bien que lo que más te enseñó fue salir de la zona de confort y el aprender, ¿no? Y el desarrollarte en otra área y lo que más... Y ya hablando de esto, entonces, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de tener tu propio negocio? Administrar, organizar, pues vaya, los principios básicos de la administración los empiezas a aplicar, ¿no? Y te das cuenta que, pues si tú crees que por tener un negocio vas a tener un camino más fácil en tu vida profesional, pues no es cierto. Al contrario, te forja más, cada vez se convierte en algo más interesante para ti porque exploras nuevas cosas. Eh, vaya, la responsabilidad es grande porque tú sabes que cualquier decisión que tomes, pues si es favorable, el negocio va para arriba. Si no fue una buena decisión, pues el negocio se trunca un poco, ¿no? Entonces, esos retos, la verdad es que son interesantes y se fueron parte de lo que a mí me hizo que yo cada vez me involucrara más, que me olvidara de lo que hacía antes. Y de verdad, cuando tú inicias un negocio, de verdad los retos son día tras día, tras día, tras día, minuto tras minuto. Los retos son grandes, los retos son fuertes, ¿no? Así que eso fue parte de lo que más me interesó, los retos que se te van presentando y la toma de decisiones que tienes que ir dando de manera inmediata y bueno, para que sepas que siempre que tomas una decisión es
por supervivir y por mantener el negocio vivo, ¿no? Uh-huh. Y ya entrando a este tema de retos, ¿qué te hubiera gustado, qué te gustaría decirle al Alfredo de esos años, al Alfredo de 31 años? Fíjate que no lo puntualicé, vaya, por el esquema de las preguntas, pero creo que sí me hizo mucha falta. Yo siento que todo lo que los trabajos que se me presentaron cuando estuve en aviación, yo siento que las oportunidades se me dieron muy rápido. O sea, creo que yo, o sea, entré a trabajar a la Dirección General de Aeronáutica Civil y de repente ya de unos, no sé, 3 meses en adelante, me convertí en el responsable principal de los viajes y de la administración de viajes para hacer las inspecciones que ya mencioné aeronáuticas. Después en la otra empresa, se llamaba Bemex, en esa empresa también. O sea, después de unos meses, el que era mi jefe se retira, se va a otra empresa y a mí me dan la oportunidad de quedarme con ese puesto. Entonces creo que yo adolecía de experiencia y de muchas cosas. Siempre fui muy responsable de mi puesto, era un puesto complicado, de mis responsabilidades también siempre cumplí, pero si yo tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y decirle a ese Alfredo, le daría muchos consejos, le diría, mira, hazle por aquí, hazle por acá. Eh, es un poquito difícil que a una edad temprana te den responsabilidades tan altas porque, bueno, pues tú sabes, todo joven se quiere comer el mundo en ese tiempo y si de repente, pues la vida a los 25, 26 años ya te está dando que tengas muchísimas cosas. No, claro, no fue casualidad, pero obvio, pasé por pruebas para que me pudieran dar esos puestos. Pero no nada más es lograr el puesto. Lo importante es lo que haces y cómo te desarrollas cómo te desenvuelves en ese tipo de puestos, ¿no? O con ese tipo de responsabilidades. Entonces, así es que mi consejo sería, Alfredo, no te aceleres. Alfredo, velo por este lado. Alfredo, estudia más esto. Alfredo, compórtate diferente. Alfredo, muchas cosas, muchos consejos que a veces no tienen nada que ver con tus conocimientos, sino con las actitudes que se te van presentando cuando la vida te da esas oportunidades de trabajo. Está perfecto y creo que a lo mejor lo que sentías es que te faltó un poco más de mentoría, también porque no era tu responsabilidad al 100% y a veces el tema de liderazgo pues es muy importante, ¿no? Y así sucedieron las cosas y como que al final de cuentas creo que hoy en día no lo sabría si no hubieran sucedido las cosas así, tal vez otra historia hubiera sido, pero al final de cuentas lo que has aprendido pues ya nadie te lo quita. Y hablando como de estos consejos que estás diciendo justo para estas generaciones jóvenes como yo o aún más jóvenes que yo, un mensaje adicional que le quieras dar a esta audiencia que ya te escuchó, que entendió tu historia de cómo pues pasaste de una carrera a otra, no, tal vez no tomando la decisión tú 100%, sino fue por las circunstancias. ¿Qué mensaje te gustaría darles? Bueno, que mantengan la, la, la frescura de su forma de, de ver la vida, porque es una forma muy diferente a la juventud de hoy, que esas oportunidades que hoy en día la vida les da, que son más sencillas a las que tenía antes, las exploten. Tienen mucha información, día con día tienen mucha información, tienen capacidad de formarse mejor que uno. Bueno, que no claudiquen, que siempre piensen que si de repente se topan con algo inesperado en la vida, va para adelante, se puede lograr, se puede lograr. Y si también la vida les dice en un momento dado que sabes que pues ahora ya no te vas a dedicar a lo que estudiaste, ¿no? Ahora te vas a dedicar a esto, no tengan miedo, lo pueden hacer. Finalmente también la carrera es algo que te forja, es algo que te hace ser
un hombre o una mujer fuerte en esta vida, y lo demás va siendo tus habilidades, tú lo complementas con tus habilidades. Así es de que, pues que, insisto, que esa frescura, que esa capacidad de conocimientos, capacidad de que tienen ahora de resolver las cosas de una manera tan sencilla, la sigan explotando, que no tengan miedo, bueno, que sobre todo, ¿sabes? Que no adolezcan de tener que prepararse para algo, de tener que preguntar, de tener que decir, oye, ¿y cómo será hacer esto? ¿Y qué opinan si hago esto? No es malo, no es malo, o sea, no es malo preguntarlo. Claro, siempre se tienen que sacar con gente que de veras los quiera, que sepan ustedes que les va a dar el impulso para poder tener éxito en lo que ustedes, en este caso, estén haciendo. Insisto, sin importar de qué trabajo o de qué se trate. Perfecto. Pues muchas gracias por darnos estos consejos. Yo creo que a muchas de las personas de la audiencia les va a ayudar. Pues es muy interesante la historia que viviste y las decisiones que tomaste para llegar a donde estás. Y creo que pues este tema de no tener miedo y de intentarlo y de seguir con este auge o estas ganas de ir por más y aprovechar pues todos los recursos que tengas y en el momento que tengas es súper importante. Entonces, muchas gracias, Alfredo, y también gracias a ustedes por escuchar este episodio 11. Estoy muy, muy feliz de llegar al episodio 11. Recuerden que todos los miércoles se sube un nuevo episodio, entonces ahí los estaré viendo la siguiente semana. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias.